¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, el Señor sea con cada uno de ustedes y espero que el poder y el favor de Dios te acompañe hasta el día de hoy. Estamos observando en la segunda carta de Pablo a los Corintios la necesidad que el apóstol tuvo de derribar argumentos que se estaban levantando en contra de Cristo en esta iglesia local que identificamos como Corinto. Pablo, al derribar argumentos, identificó a tres grupos de entre los corintios, grupos que al día de hoy también pueden ser identificados en las diferentes iglesias locales de todo el mundo. Primer grupo, los fieles a Cristo. De estos Pablo tenía compasión y ternura, de tal forma que tuvo que advertirlos de los peligros y de las artimañas del enemigo en cuestión de falsa enseñanza. Segundo grupo, los seducidos por falsos profetas y maestros que circulaban en aquel día. A estos Pablo tuvo que prevenir del error, tuvo que decirles en qué consistía el error y llamarlos a cuentas. Número 3, los acusadores. Estos son hombres a los que Pablo notificó que no eran salvos realmente. Así que Pablo nos modela una de las luchas continuas que él tuvo por la verdad en esta ciudad. Así que lo que pasa a hacer es derribar argumentos que se estaban levantando de manera permanente en contra del conocimiento de Cristo. Esta es una batalla por la verdad que todos en algún momento hemos enfrentado o enfrentaremos de forma futura. Así que voy a acudir a las palabras de Pablo en el capítulo 10, versos 1 en adelante. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviésemos según la carne. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo nos introduce en estos 5 versos y hace uso de 2 palabras que son interesantes: mansedumbre y ternura. Pero observa cómo es que él está dispuesto a ser manso y tierno, pero a la vez hacer uso de la firmeza. Esta combinación se requiere si vamos a derribar argumentos que se levantan en contra de Cristo. Necesitamos ser mansos y tiernos para aquellos que han sido seducidos en el error, pero a la vez necesitamos ser firmes. Así que vean cómo esa es la combinación que Pablo nos advierte que es necesaria para tratar con los fieles a Cristo, para tratar con los seducidos por falsos apóstoles y maestros, y para tratar
con los acusadores o los falsos maestros. Realmente Pablo estaba dispuesto a confrontar todo con tal que los corintios preservaran el evangelio que él mismo les había comunicado. Esa es una lucha legítima. Esa es la verdadera lucha espiritual en la que todo hombre de Dios está comprometido o está ligado por el bien de la grey a la que sirve. Observen que aunque Pablo no estaba con ellos, reconoce su osadía entre ellos. La palabra osado viene de la palabra griega tolmao, que significa ser valiente, ser atrevido, ser intrépido. En otras palabras, Pablo describe a alguien que actúa sin temer las consecuencias, sin temer a las consecuencias. Pablo está desligado del temor al hombre porque él realmente teme a Dios. Así que quisiera animarte a que si vamos a derribar argumentos que se levantan en contra del Señor, se requiere ser valiente, ser atrevido, ser intrépido. Debemos actuar sin temer a las consecuencias, pero temiendo a Dios de manera continua y de manera correcta. Esa es la razón por la que Pablo puede decir en el verso 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Todo parece indicar aquí que el daño provocado por los falsos maestros era ver como si Pablo estuviera viviendo dominado por los deseos pecaminosos y no por el Espíritu de Dios. Es así que él declara que aunque anda en la carne, como cualquier otro mortal, de ninguna manera está dominado por los deseos pecaminosos. En ese sentido, Pablo toma la idea de Jesús de que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así que, con toda libertad, Pablo ha dicho, cuando ha escrito a los Gálatas 5:16, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que voy a tomar esa palabra militamos, no militamos, dice Pablo, según la carne. Militar, lógicamente, es una palabra que viene de la milicia y es utilizada para describir una guerra estratégica. Así que lo que Pablo está declarando es, no tenemos una guerra estratégica según nuestra carne. La razón aquí es sencilla. O vamos a confiar en los métodos de Dios, o vamos a confiar en los métodos del hombre. Cuando Pablo arribó a la ciudad de Corinto, él renunció realmente a utilizar métodos humanos para realizar el ministerio. Con cuánta pena debo decir que hoy en día muchas personas no han renunciado a métodos humanos para hacer la obra del Señor. Escucha lo que él dice en 1 Corintios 2, verso 1 en adelante. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Bueno, las armas humanas no tienen el poder de Dios para salvar a nadie. Así que Pablo está declarando aquí que nosotros somos llamados a no militar según la carne.
Hay una renuncia que en nuestros días debemos de hacer para dejar de creer que podemos hacer la obra del Señor utilizando armas humanas. Esto realmente es imposible. Por eso es que Pablo va a declarar en el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La verdadera guerra espiritual, entonces, es estar al plano del pensamiento de Dios. Es decir, confrontamos las ideas vagas de los hombres contra la potente palabra de Dios. Así que nuestra misión consiste en derribar el error de nuestra era con la verdad de Dios. A estas alturas del ministerio paulino, él había entendido que su verdadero enemigo era Satanás y que no lo derribaría de manera convencional, que las armas humanas no sirven en lo absoluto para poder derribarlo. La razón es que una y otra vez Satanás peleará para vencer o para distorsionar la verdad de Dios, y por eso es que somos llamados a tomar las armas espirituales y a pelear esta batalla desde la altura de Dios y no desde la altura de nuestra propia carne. Así que si vamos a mostrar que Cristo vive en nosotros, vamos a tener que estar a la altura de esta batalla espiritual y poder entonces entrar en nuestras labores, en nuestros caminos como hombres de Dios y confiar en lo que la palabra de nuestro Señor nos dice y nos alienta a hacer y a vivir. Pablo va a continuar en los siguientes versos explicando esta batalla espiritual en la que como hijos de Dios nos encontramos, pero eso lo veremos en nuestro siguiente episodio. Vamos a orar. Señor, gracias te doy en esta hora, porque podemos saber que tú demandas de nosotros que andemos o vivamos en el Espíritu y que ya no satisfagamos así nuestra propia carne, los deseos de la carne. Permítenos ser osados para poder ser embajadores del reino y poder derribar todo argumento que se ha levantado en tu contra el día de hoy en la era que nosotros enfrentamos. Bendice por favor nuestras vidas, bendice por favor nuestras familias y tú seas glorificado en todo. En el nombre de Jesús oramos esta mañana y por favor bendice el día que hoy iniciamos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.